Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM como todos los martes a las 6 de la tarde o en cualquier momento de los que pueden, en los que se meten a los podcasts y nos vuelven a escuchar también. Saludos al momento en el que estén. Hoy vamos a aprovechar el programa para platicar un poco sobre la bioética, justamente a propósito del Congreso de Bioética que se está celebrando esta semana. Entonces vamos a platicar con la doctora Latife Salame Curi, que es médico cirujano, residente de la especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC, y ella es cocoordinadora del comité organizador del Seminario Permanente de Bioética. Pues lo primero que me queda es saludarte, Latife. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchas gracias por aceptar la invitación y te saludo desde donde estás haciendo tu servicio social de la especialidad. Padrísimo. Bienvenida. Hola, pues muchas gracias por invitar al Seminario Permanente de Bioética. Muchos saludos desde Cadereyta, Querétaro. Hablo en representación de todos mis compañeros. Somos un gran equipo, entonces ahora me tocó a mí. Sí, equipazo. De hecho, ya han estado acá en alguna otra ocasión. Para los que no les queda completamente claro qué es el Seminario Permanente de Bioética, ¿cómo les podrías dar una cápsula de presentación? Pues el Seminario Permanente de Bioética es un espacio, es un foro abierto al público en general, que surgió en el 2014, ya lleva 7 años, como parte de la inquietud de 3 estudiantes de medicina que se encontraron con la tutoría del doctor Samuel Ponce de León y el doctor Arnoldo Kraus. Desde hace ya 7 años nos reunimos para abordar diferentes temas de bioética. Tratamos de buscar ponentes variados que sean expertos en los temas. Los ponentes empiezan dando una plática y lo más importante de nuestras sesiones es que dejamos poco más de 1 hora para discutir con los participantes. Antes se hacía en la Facultad de Medicina de la UNAM. A partir de la pandemia hemos cambiado al formato digital, con el que hemos tenido bastante buena respuesta. Pueden vernos en el canal de YouTube del PUIS, del Programa Universitario de Investigación en Salud, e igualmente tratamos de mantener la interacción con el público. Han integrado al equipo personas de otras profesiones. Tenemos ahora un filósofo entre nosotros y pues le hemos dado siempre un giro. Tratamos de buscar siempre la bioética en todos los temas y, por ejemplo, durante este año empezamos hablando de la ética en el mundo moderno y la devastación de la naturaleza, ¿no? De cómo estamos interactuando actualmente con todo este avance tecnológico, cómo tener una sana convivencia con la naturaleza de la cual formamos parte. Hablamos incluso como de temas que fueron muy relevantes, pero tal vez no se abordaron tanto en estos 2 años de pandemia. Hablamos de anticoncepción durante la pandemia. Hablamos de un tema muy, muy importante y muy controversial. Hablamos de sexualización de la infancia. Hablamos incluso sobre propiedad intelectual, sobre todo con el COVID, con los derechos de autor, las patentes. Hablamos también de cambio climático y cómo afecta la migración y el movimiento pues, de las poblaciones. Y pues tiene una gran repercusión económica, ¿no? Como que siempre al final acabamos hablando de dinero, pero tiene una gran repercusión económica y en salud, ¿no? Parte de esta pandemia mucho
de la etiología se ha pensado que es pues por el mismo cambio climático, esta pandemia y muchas que vienen, cambio climático, cómo ha cambiado no solo la migración de los humanos, la migración de las especies, la interacción de las especies con el ser humano. Claro. Y pues obviamente esto nos hace mucho más propensos a enfermedades que antes pues no imaginábamos o solo leíamos pues en los libros de medicina tropical o cosas así. Se eleva el nivel del mar. Y todo lo que significa, ¿no? Más apagones, problemas para la atención médica, para la refrigeración, para la provisión de alimentos, muchas para las cadenas productivas, fábricas que no pueden trabajar. Todo eso, viene una cascada ahí de destrucción y no habría que irnos tan lejísimos como a Sudáfrica, sino aquí mismo en Nayarit. Hace unos días salió una nota en El País que decía precisamente de un municipio ahí, de un pueblo que está en la orilla de donde desemboca un río y se está perdiendo el cauce del río, está aumentándose y eso ya los hizo tener que quitarse de donde estaban. Y como esos varios, ¿no? Eso es quizás un ejemplo así muy, muy elemental. En parte pues porque está lloviendo más fuerte, porque se talan los bosques y baja más agua y no se absorbe bien y entonces ahí se modifica y es toda una cadena, ¿no? Lo del el cambio climático, no sabes ni dónde empieza ni dónde termina, pero ahí estamos adentro. En fin, vamos a detenernos un poquito con lo del Congreso de Bioética de este año. Cuéntanos cuándo, dónde, de qué se va a tratar. Pues este es el quién va a estar. Cuarto congreso que hacemos. Ya llevamos 4 años consecutivos haciéndolo. Igual los primeros años tuvimos la fortuna de hacerlo en vivo. Nos prestaban el gran auditorio Raúl Fournier en la facultad y teníamos muy buena, pues un gran público. Desde el año pasado es en línea, es el segundo año que lo hacemos en línea. Va a ser el 24, 25 y 26 de noviembre, ya próximamente, en unas cuantas semanitas. El acceso es completamente libre, no se necesita ningún tipo de preregistro. Como les dije, entran a la página de YouTube del PUIS y ahí directamente van a poder ver los videos. Además, cabe mencionar que tanto los videos del seminario, todas las sesiones mensuales, como el congreso, se guardan en la página de YouTube del PUIS, las pueden volver a ver después. Sí. Y sí hacemos un formulario como de inscripción en cada sesión. Y a quien sintonice al menos 4 de las 6 sesiones en total que va a tener el Congreso, será acreedor a una constancia. Pues ahora la pandemia los obligó a esconderse en los formatos virtuales, pero también eso enriquece, porque se conectan a veces más gente, la interacción puede ser más amplia, ¿no? Que cuando solo los que van son los que tienen ahí chance de participar, o a veces pues, en esta ciudad caótica o en situaciones como la que estás ahorita tú, por ejemplo, que estás en un lugar fuera de la ciudad haciendo tu servicio o trabajando o haciendo otra cosa y te puedes conectar y vamos, eso es una invaluable, ¿no? La participación a distancia. Claro, son las ventajas. Ya tenemos público de muchísimos estados de la República, incluso de otros países, que ya son como... son público constante del seminario. Padrísimo, ¿no? Eso ha estado muy bien. Yo creo que esas son las cosas que vamos a tener que rescatar después, ¿no? En la siguiente normalidad, cuando lleguemos, que lo que sí funcionó de lo a distancia, hay que usarlo. Estas sesiones, ¿no? Sobre todo en un país tan grande, en una ciudad tan complicada de tráfico y de espacios, lo virtual conecta y en este tipo de eventos me parece que resulta súper útil. 24, 25, 26 de noviembre, el tema central que es violencia y bioética, ¿no? Así es. Y se me olvidó la hora, empezamos a las 5 de la tarde, es de 5 a 7 sí. También no es muy largo para mantener la atención en línea de las personas. El tema es la violencia, exactamente, pero es algo que nos inquieta mucho, cómo han aumentado las violencias. Son muchos diferentes tipos de violencias, tal vez en los últimos años. Y vamos a abordar un poquito de todas ellas. Vamos a tratar de abordar temas muy diversos, como
desde el sistema de justicia, el sistema punitivista y el sistema restaurativo. Vamos a tener a la doctora Alma Eunice Rendón, de Agenda Migrante. Y vamos a hablar un poquito de datos, de recolección de datos en derechos humanos. Vamos a tener una organización que se llama Data Cívica, que van a estar con nosotros. Vamos a hablar obviamente de violencia sexual y violencia feminicida. A propósito de datos, la pandemia también reveló esa gran necesidad de tener gente independiente, con capacidad de análisis de datos, con capacidad de procesamiento de datos. La pandemia ha generado muchísimos datos y a veces pues uno pensaría en que todos los va a interpretar y los va a utilizar el que está manejando la epidemia o la emergencia, pero ha quedado de manifiesto que es absolutamente necesario que haya miradas externas y procesamiento externo de los datos y que incluso se aporten interpretaciones diferentes, ¿no? Yo creo que ver también lo de los datos, hay que pensar en eso, en todo lo que detonó la pandemia. Claro, ¿no? El Big Data siempre ha sido un tema como que nos ha inquietado mucho en el equipo del seminario. Siempre pues el manejo de datos, quien posea los datos posee el poder, ¿no? Hoy en día realmente es algo muy importante, ¿no? Sí. También van a platicar sobre violencia sexual, violencia obstétrica, así es. Trabajo doméstico y derechos laborales. Ahí importantísimo, un recuento un poco de qué tanto éxito ha tenido, ¿no? Esta modificación legislativa de que tienen que estar en la seguridad social los y las trabajadoras domésticas, de que ya hay un formato para eso, ya hay una posibilidad para eso. Me imagino que parte de los derechos laborales que se pueden, pues se va a abordar ahí el tema. ¿Qué más? Violencia en trabajadores de la salud. Sí. Un tema importantísimo. Va a estar con nosotros el doctor Uri Torruco, él es infectólogo, pero recientemente participó en la realización de un documental que se llama Resiste Residente, que justamente habla pues un poco sobre esta violencia, el estado laboral de los residentes en nuestro país, ¿no? Y en general pues de los médicos, de los trabajadores de la salud, enfermeras, todo el mundo que está en un hospital, enfermeras y enfermeros. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de un tema bien importante que a mi parecer, que es la nueva intolerancia. El doctor Raúl Trejo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM va a estar con nosotros. Este es un tema que hoy en día pareciera que ya no puedes estar en desacuerdo con nadie, ¿no? Porque automáticamente como que tienes que cuidar ya muchísimo tus opiniones, tus palabras, y creo que eso limita bastante el diálogo, limita bastante la discusión de diferentes temas. Sí, y en esto hay también pues hasta cierto punto un efecto negativo de tantos canales de comunicación que hay. Y de pronto entonces pues eso, mejor la gente se reserva y se mantiene como muy al margen, porque lo que digas en Twitter, en el contexto de Twitter, puede ser usado en tu contra en Facebook. Lo que digas en Facebook pueden usarlo en tu evaluación de tu desempeño académico. Lo que digas en un video de alguien en una reunión o una participación en un congreso o lo que sea, de pronto como que se puede sacar de contexto muy fácilmente, y eso también ahora sí que hace que la gente se reserve mucho, además de esta polarización, de que tenemos una cultura de polarizar, y hay un efecto ahí de que todo se busca polarizar, y entonces eso no conduce a nada, ¿no? Y al final termina la gente pues, simplemente diciendo, no, pues yo no le entro, ¿no? Claro. Sí, y justamente con esa plática terminamos. Y un temita más que se me olvidó es, obviamente, pues no podemos dejar de hablar de discriminación por orientación sexual, ¿no? Y violencia en cuanto a orientación sexual e identidad de género. Y estos van a ser nuestras ponencias de estos 3 días de congreso. Esperemos. Así es, miércoles 24 de noviembre, mañana mismo.
Jueves 25, viernes 26, de 5 a 8. Conéctense al canal de YouTube del PUIS. Métanse a cualquier buscador, pónganle YouTube puis.unam y ahí van a encontrarlo. Seguramente van a encontrar algo que les aporte, algo que sirva, algo que puedan utilizar y quizá pues llevarlo a las discusiones, llevarlo a los otros lados. Hay que invitar a los alumnos, hay que pues participar en estos eventos, ¿no? Me parece que es un gran logro, porque además hay un ejército trabajando detrás, me consta. Muchas personas hacen posible el seminario y ahora el congreso pues, se súper aplican para que salga el congreso de bioética, ¿no? Así es, somos muchas personas, aprovechando para agradecerle siempre a Pati Gamboa y a Sara López del PUIS, que siempre nos han ayudado para hacer esto posible, antes con toda la logística, cuando era en vivo y en directo, y ahora también toda la logística que se necesita para poder transmitir adecuadamente, sin cortes de sonido, sin fallas en las cámaras. Exacto. En vivo y en directo. Eso está muy bien. Sí, es una gran labor. Esperemos que nos acompañe mucha gente. De hecho, quería aprovechar para preguntarte, Latife, que un poco la agenda de la bioética se trastocó durante el COVID, ¿no? Yo creo que la pandemia vino a imponer un ritmo de trabajo que pues pasó ahí por encima de muchos de las discusiones bioéticas, de los conceptos, puso en práctica muchas cosas que tenían como solo en la teoría y también se llevó entre las patas a la teoría y a toda o sea, ha sido un fenómeno pues sin precedentes que también la bioética ha salido lastimada. ¿Qué destacarías del impacto de la pandemia en los aspectos bioéticos? La pandemia nos hizo hablar de bioética, ¿no? Creo que hizo que mucha gente conociera el término bioética. Sí. Justamente cuando salió... ¿Qué conceptos crees que son los que más puso ahí a la vista pues de yo todos, creo que en boca de todos? El principal dilema, que fue muy al principio, fue lo de la repartición de recursos, ¿no? De a quién vas a intubar, a quién no, cómo capacitar al personal de salud, a dónde mandar a tus médicos. Creo que eso fue un gran dilema y fue un tema que salió de los hospitales, que salió de los comités de éticas y que llegó hasta, creo que toda la gente hablaba de eso, ¿no? Creo que en todas las casas, en una sobremesa, en algún momento se habló de este dilema, ¿no? De que tú qué harías, a quién intubarías primero, a quién sí, a quién no. Creo que también nos hizo hablar mucho de dilemas al final de la vida. O bueno, creo que también hizo que en muchas casas, en muchas escuelas, se hablara de, y pues tú qué harías o qué decisión tomarías si te tuvieran que intubar, ¿no? O si tuvieran que intubar a tu familiar, que creo que también nos enfrentó mucho a la muerte, nos hizo hablar de la muerte, un tema que a veces como que solo nos gustaba a los que hablábamos de bioética, ¿no? Y creo que nos obligó a todos a repensar un poquito en esto. Creo que es como la parte positiva que sacaría, como que mucha gente empezó a hablar de temas que antes no contemplaba. Tal vez un poquito en lo negativo es que pues todavía no contamos con suficientes bases para tener una discusión bien argumentada, ¿no? Todavía creo que nos guiamos mucho por opiniones y pues para eso es el seminario, ¿no? Y muchas otras. Perdón, creo que justamente un esfuerzo muy importante para que se hizo, como dices al principio de la primera ola, fue contar cuando menos con algunos lineamientos técnicos, con algunos criterios para proceder en el caso de que se saturaran los servicios de salud, en el caso de que se llenaran los hospitales, pues cuáles más o menos podrían ser los enfoques para ayudar a tomar decisiones, para que no recayera toda la decisión nada más en el médico que está frente al paciente, sino más bien como en el grupo institucional que está atendiendo esa situación en ese momento.
cómo se iban a repartir los insumos que fueran llegando, cómo se habló de muchas cosas que no habíamos, como dices, no las habíamos mencionado mucho, quizá en los ámbitos académicos y asistenciales. Probablemente sí, eran temas que ahí siempre estaban, pero que lo sacó a la calle, ¿no? Incluso en las casas, la gente que tuvo un enfermo con un tanque de oxígeno tuvo que ponerse a reflexionar qué pasaba si no regresaba ese tanque de oxígeno después de usarlo, qué pasaba si compraba cosas que no necesitaba, ¿no? Que podían desabastecer las farmacias, desabastecer todos los insumos que se iban necesitando, y cómo pues todos teníamos ahí un compromiso para que no se desequilibrara, por un lado. Por el otro, creo que también ha puesto de manifiesto la pandemia este compromiso, pues no sé si es un compromiso bioético, de que me cuido yo en lo individual para cuidar a mi colectivo y a mi grupo y a todos los grupos con los que tengo relación, mis vecinos, mis familiares, mis colegas del trabajo, desde el cuidado individual, y cómo el descuido individual pone en riesgo a todo el grupo, ¿no? Creo que eso también nos lo vino a poner enfrente de una manera muy cruel. Y pues sí, vino a cambiarnos la vida, nos hizo, como bien dices, nos hizo abrir los ojos sobre muchas cuestiones de cómo vivimos en sociedad, ¿no? De nuestra responsabilidad hacia los demás. Creo que espero que muchas personas hayan tenido esta reflexión o hayamos tenido esta reflexión. Creo que a muchos nos cambió el panorama sobre lo que realmente importa. Yo espero que no se pierda, ¿no? Que no se nos olvide que hace casi 2 años estuvimos en una crisis muy fea. Espero que no se nos olvide en nuestro día a día, ¿no? Sí. Sobre cómo actuamos con los demás. Sí, yo creo que va a quedar ahí yo creo que hay una impronta ahí. El otro día Juan Villoro escribía sobre quiénes van a escribir sobre la pandemia, y terminaba como cayendo en que pues, van a ser los infantes, ¿no? Los niños chicos, las niñas que están ahorita, que están viendo todo lo que está pasando, y en unos años van a empezar a escribir, ¿no? Quizá algo como lo que luego vimos después del terremoto de 85, que luego ya hubo como una generación que lo habló y que lo trajo así más a la luz. Quiero poner un tema para que con eso nos vayamos. Otro de los aspectos que han salido a flote: la mala distribución, la inequidad en el acceso a los insumos para el diagnóstico, a los tratamientos, y lo más reciente, a las vacunas. Vemos como en serio escenas dramáticas de países que ya están poniendo terceras dosis, o que cuartas. Hay quien ya se habrá puesto más, o cuartas, gente en serio completamente desquiciada con ese tema. Y por el otro lado, países donde no han llegado. El otro día, para una presentación, saqué un dato de 79 países habían aplicado hasta esas fechas, los primeros días de noviembre, menos de 1 millón de dosis. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Y otros que ya habían aplicado varios cientos de millones, entre ellos México, que está en los primeros 10 países que más ha aplicado vacunas en todo el mundo. Pero cómo eso eso en serio nos va a costar carísimo a todo el mundo, porque donde no haya vacunación seguirá habiendo casos graves, seguirá habiendo hospitalizaciones, seguirá habiendo contagios, seguirá habiendo variantes virales, y seguirá el problema de ahí hacia todos lados, ¿no? Yo creo que la equidad en las vacunas ha sido pues uno de los temas más fuertes en los últimos meses. Claro, la inequidad en la distribución de recursos ha sido siempre un tema recurrente en el seminario en estos últimos 2 años, justamente con el COVID. ¿Qué te digo yo, que vengo de un hospital privado y ahora estoy pues en una pequeña ciudad en Querétaro, en un hospital general de la Secretaría de Salud? Sí. ¿Qué te voy a decir de la inequidad en la distribución de los recursos, ¿no? De esto vengo de un lugar donde
Afortunadamente hemos podido sacar pacientes después de meses y meses de estancia por COVID y sus complicaciones a un lugar donde pues la gente se muere en sus casas, ¿no? Porque no hay, de repente no hay oxígeno, o donde les cobran cantidades estratosféricas por recibir una atención a la que deberían, bueno, a la que tienen derecho y a la que no tienen acceso, ¿no? Gente que hipoteca sus casas por poder pagar la atención a la salud, ¿no? Lo que cuesta mantener un paciente en terapia intensiva con COVID. Y como bien dices, la vacunación, pues, algo completamente injusto, ¿no? Que como hay gente que tiene que estar peleando por una vacuna, hay países donde están regalando casi las vacunas, donde ya se hizo todo un turismo médico por las vacunas. Las tiraron porque se les caducaban. Y no quieren ponérselas. Muchos no se quieren vacunar, los que sí se vacunan se quieren poner más dosis como para compensar a los que no se vacunan. Nadie los va a entender. Mutaciones espantosas en este virus que terrible. Cada vez pega más fuerte. Les decimos entonces, anótense al Congreso de Bioética, 24, 25, 26 de noviembre, métanse a la página del PUIS, puis.unam.mx, ahí se pueden redirigir hacia la liga del Congreso de Bioética y pues ver las presentaciones y luego verlo ahí en el canal de YouTube del PUIS. ¿Con qué te quieres despedir, Latife? Claro, se me olvidó un pequeñísimo detalle. Tenemos una página del Congreso, que es justo a partir de ahí del PUIS, donde van a encontrar a todos nuestros ponentes, temas y también material de lectura con respecto a los temas que vamos a abordar. Sí. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Está muy difícil de decirla para que la anoten sites.google.com. Tengo una más cortita. www.puis.unam.mx/Congreso Bioética. Padrísimo. Pues Latife, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Muchas gracias a ti. Seguir dando lata para hablar de estos temas que siempre son pues muy atractivos y que no hay que soltarlos, porque si no se discuten, si no se ponen sobre la mesa, pues jamás se van a resolver y jamás se van a abordar. Muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias por el espacio. Un saludo. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos que se conecten mañana y pasado mañana y al día después al Congreso de Bioética. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Acompáñenos la próxima semana y por lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM.